Bueno, pues buenas noches, qué gusto tenerlos aquí en esta última clase de este cuatrimestre de hermenéutica, la lección 12. De las otras materias tienen otro número de lección, pero nosotros es la lección 12. Vamos a acabar esta primera parte y vamos a tener un receso de una semana y nos preparamos para empezar con la segunda parte de esta materia. Pero para arrancar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar, vamos a orar. Padre bendito, Dios poderoso, gracias Señor por tus bienaventuranzas, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor, que en realidad no nos pagas conforme a lo que merecemos. Sin embargo, derramas tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras familias, Señor, y no hay manera de pagar tanto favor. No hay palabras para expresar lo mucho que haces por nosotros, el gran amor que nos has mostrado, Señor, y la gratitud y el amor, la pasión que tenemos por ti, Señor. Fuera de ti no hay nada más que deseemos. Estar en tu presencia, hacer tu voluntad, servirte, serte útiles de alguna manera, Señor, participar en lo que tú has escrito, en lo que tú has decretado, Señor, tener el privilegio tan alto de ser partícipes y de ser usados por ti, por tu poder, Señor. Gracias y te pido que en este día nos des el entendimiento y la sabiduría para estos conceptos que vamos a estar estudiando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, les voy a pedir a todos ustedes que por favor, en los que son estudiantes del LIBCO de este cuatrimestre, porque hay alumnos que son oyentes, hay otros que nos hacen, bueno, se conectan, perdón, miran estos videos en YouTube o en alguna plataforma. Qué bueno que lo haces, qué bueno que estás aprendiendo. El papel, bueno, certifica que lo cursaste, pero es más importante entender y conocer lo que las escrituras nos quieren decir. Pero a los que son alumnos de esta generación, de este cuatrimestre, les voy a pedir que ahí, en donde estén mirando esta clase, pongan por favor su número de lista. Anoten ahí su número de lista para que en la primera oportunidad yo retome de ahí este número para sus calificaciones, ¿sale? No se les pase, por favor, porque esta vez no estamos en la plataforma de Zoom, estamos en otra plataforma. Vamos a ponernos en sintonía después de varios asuntos que tuvimos, el huracán, ¿se recuerdan? Que recién pasó, que nos deja muchas lecciones. Vamos a retomar y estuvimos viendo el análisis lingüístico. Estamos viendo el análisis lingüístico. Estuvimos estudiando el tipo de frases que se ocupan en la Biblia, el peligro de tomarlas literales, ¿verdad? Sino que hay frases que debemos entenderlas, cómo se están utilizando, palabras que también debemos de entender su contexto, que en la hermenéutica, ya saben, la clave es el contexto. Analizamos palabras como por ejemplo carne. ¿Se recuerdan? Cuando habla de la carne, cuando habla de hombre, ¿a qué se refiere cuando habla de hombre? ¿Se refiere al hombre masculino, a la humanidad, a las personas? Ese análisis en la hermenéutica es muy importante porque cuando no se hace ese análisis y solo se lee con la traducción que estás usando, pues puedes cometer errores al tratar de explicar lo que dicen las escrituras. Y ahí es donde muchos se equivocan, y no solo con esas palabras que te dije, sino con muchos significados que están en las escrituras y que alguien pues lo tomó así como va, sin hacer un análisis literario. Debemos de analizarlo, por favor. Cuando vayas para tu proyecto final vas a hacer una exégesis de algún pasaje y voy a revisar que hayas
hecho todas esas cosas, que hayas analizado las frases, que hayas analizado los significados, las palabras, el contexto histórico, contexto político, la época, los personajes, qué personajes son, lo que sucedió antes, lo que sucedió después, todo eso lo voy a estar calificando cuando entregues este proyecto, sí, así que vete preparando. Y bueno, estuvimos viendo algo muy importante, quiero retomarlo para que quede bien asentado sin dudas, que fue los principios en la Biblia, los principios. Los principios son estas lecciones permanentes que nos deja, estas lecciones que la palabra de Dios ocupa para que se quede una lección permanente. Y aprendimos que hay principios permanentes y principios temporales. ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Por el contexto, siempre es el contexto y la suma de la palabra. Por ejemplo, aprendíamos de la ley, ¿verdad? Bueno, la ley fueron reglas, fueron principios que se dejaron, pero fueron temporales. ¿Cómo lo sabemos? Por la explicación que la misma escritura nos da. Como el Señor vino y nos da otra perspectiva. Sin embargo, nos deja los 10 mandamientos. Esos principios quedan permanentes, esos principios no cambian y los vemos a lo largo de toda la escritura. Por eso, una de las reglas de la hermenéutica era que no podemos basarnos solamente en el Antiguo Testamento o no podemos basarnos solamente en el Nuevo Testamento, porque hay los dos grupos, aunque ustedes no lo crean, hay los dos grupos. Debemos de entender que es toda la escritura. Y este principio, estos principios morales, por ejemplo, los 10 mandamientos, son morales y quedan permanentes. Nos hablan de la comunión entre las personas, el respeto a las personas y el trato que debemos de tener con Dios y hacia Dios. Eso es permanente, eso no cambia. Y luego estuvimos viendo diferenciar lo que es un principio de una costumbre. Primero que los que son permanentes y los que no, ¿verdad? Y luego diferenciar cuando es un principio que la palabra de Dios nos deja para que lo pongamos en práctica o algo que fue, escuchen la palabra que ocupé, fue una costumbre del tiempo. Y obviamente los escritores ocupaban estas costumbres para dejarnos un principio. Ejemplos, cuando el Señor Jesucristo lava los pies. Lavar los pies era una costumbre, no es algo que nosotros debamos hacer. ¿Por qué era una costumbre? Porque se usaba para los caminantes que llegaban, como no había el transporte como ahora lo tenemos, pues los caminantes llegaban llenos de lodo, de tierra, y había un sirviente que los recibía y lavaba sus pies para que pasaran y comían con los pies muy cerca de la comida. Esa era la costumbre. Pero entonces el Señor Jesucristo dejó un principio. ¿Cuál es el principio? Si ustedes quieren ser importantes, si quieren ser grandes, si quieren ser mayores, si quieren ser líderes, ustedes deben lavar los pies, no literalmente. ¿Cuál es el principio? La humildad, la humildad. En Lucas, no, ¿dónde está este? A ver, ustedes búsquenlo donde está el principio. Es Juan. Ay, Dios mío, creo que es Juan 13. Creo que es Juan 13, donde establece este principio, ¿verdad? Y les dice, ustedes tienen personas que son de liderazgo, ustedes tienen gobernadores. Y si ustedes quieren ocupar lugares así, ustedes deben de ser primero siervos. Principio. La humildad, el servicio. Otro,
Primera a los Corintios 14. No, primera a los Corintios 11. Primera a los Corintios 11. En este pasaje de primera a los Corintios encuentras este momento donde Pablo está hablando a los Corintios sobre la cubierta en la cabeza, sobre la cubrirse la cabeza. Y desde el versículo, bueno, desde el 1, ¿verdad? Fíjense cómo empieza el 1, es interesante. Dice el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego empieza a decirles, ¿verdad? Cristo, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y viene la costumbre que había, ¿verdad? Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse a la cabeza, pues es la imagen de Dios y empieza toda la explicación. ¿Cuál es la costumbre? La costumbre era taparse la cabeza. ¿Cuál es el principio? Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Estamos viendo, ¿verdad? Esta diferencia entre una costumbre y un principio. Y en las costumbres judías, pues también, ya ven que el hombre se pone la kippah. Esa es una costumbre que tiene un principio también. Miren, si seguimos leyendo en el capítulo 14, verso 34, vemos el principio y la costumbre. Les dice Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que sean sujetas, como también la ley lo dice. Si lo leyéramos sin un análisis lingüístico, o sea, sin hacer este análisis, pues lo usaban literalmente. En este tiempo, la insujeción de las mujeres era bastante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había, era el tiempo de la filosofía, vamos a entenderlo, donde había mucha filosofía y los corintios se paraban en las plazas para presentar sus nuevas filosofías y era muy normal que cuando la mujer tenía un pleito con el esposo, con el varón o no estaban de acuerdo, pues iba y le empezaba a debatir y empezaba a gritar en medio de toda la congregación que estuviera ahí, porque era parte de la filosofía, de estar debatiendo, de estar diciéndose. Entonces se convierten y llegan a la congregación cristiana, llegan a las reuniones cristianas donde están aprendiendo los principios bíblicos y pues como la mujer trae la costumbre de que empieza a debatir, empieza a gritar, empieza a hablar, lo empieza a hacer también en la congregación con los corintios, con los corintios. Entonces, entonces, pues es donde Pablo tiene que poner orden aquí a una congregación y deja un principio, ¿verdad? De la sujeción. Miren, primera Timoteo 2:11, cuando Pablo le enseña al joven aprendiz, le dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. No quiere decir que no va a predicar, no quiere decir que no va a enseñar, no quiere decir que no va a tener influencia en la congregación o en lo que esté haciendo. No, no quiere decir eso. Lo único que dice es que aprenda. Se fija en el principio, porque llegar a la congregación no es eso, no es ponernos a debatir, no es ponernos a pelear con la persona que está exponiendo. Ese es el principio. Miren lo que dice primero a los Corintios 11, el que estábamos leyendo. Regresamos. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y este pasaje me está dejando ver que oraban y profetizaban. ¿Te das cuenta? O sea, no es como que cállense. No, ellas oraban y ellas profetizaban.
Y entonces, ¿por qué más adelante les dice que se callen? No, ahí mismo, más abajo, les dice que se callen. Bueno, porque empezó a haber un desorden. Es más, en el capítulo 12, de esta misma epístola, Pablo habla de la repartición de los dones espirituales, ¿se recuerdan? Y empieza a hablar cómo, empieza a ver diferentes dones que siguen activos, ojo, siguen activos. No hay tal cosa de que se acabaron, no, no se acabaron, siguen activos, pero Pablo pone las reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Pone las reglas de cómo son estos. ¿Por qué? Pues porque cuando no hay reglas empieza a haber desorden. Pero al poner reglas no quiere decir que entonces Pablo dijo, mejor ya nadie hable en lengua, se acabó, ya nadie hable en lengua, ya nadie profetice, ya nadie diga nada. No fue así. Lo que Pablo es que puso orden y la mujer está incluida. La mujer está incluida en esta repartición porque habla del cuerpo de Cristo y la mujer y el hombre somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo de una costumbre? Está dando un principio. ¿Sí entienden la diferencia? Miren, segunda carta a Timoteo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra que ocupa aquí para hombres fieles es la palabra antropos, antropos. Y la palabra antropos se refiere a hombre, a varón y varona, a varón y mujer. Ah, entonces no podemos, ¿verdad? No podemos, te repito, pues la cultura griega en ese tiempo, pues era que confrontaban, ¿verdad? Que se echaban sus pleitos, por así decirlo, sus rounds. Entonces, deja este principio. Miren, vamos a ver. Hechos 8:4. Ya me metí en esto, ni era ni era parte, pero creo que estamos viviendo un tiempo donde es necesario entender, porque se habla del empoderamiento de la mujer. Y sí, sí, empoderar es darle poder a quien tenía una debilidad, ¿verdad? Y sí, la mujer no es el sexo débil como se dice. Y sí, el machismo ha hecho muchas cosas, definitivamente, por la cultura. Pero el Señor desde el principio nos ha dejado eh, preceptos, principios, donde empodera, pero escuchen, no solo a la mujer, porque ahora nos estamos yendo al otro extremo, ¿verdad? Ahora oímos un gobierno de mujeres para mujeres. Y entonces los hombres, no, bye, los hombres mueran, los hombres opresores, los hombres esto, y no es así. Recuérdense que desde Génesis está esa maldición, ¿verdad? Donde la mujer va a querer usurpar eh, las posiciones, los roles del hombre y lo que el hombre desea, lo que el hombre tiene, la mujer lo va a desear. Es la maldición de Génesis. Lo que el hombre tiene, la mujer lo va, y lo estamos viendo ahorita. Entonces ustedes, nosotros como cristianos bíblicos, como entendedores de la palabra de Dios, debemos de ver que ha habido principios desde, pues ahí está, miren, la escritura ya lo menciona, no calla, pero sí nos pone las reglas del juego, cómo lo debemos de hacer. Entonces, la mujer tiene su posición, el varón tiene su posición. Sí, habla de que la mujer ha sido hecha una ayuda idónea y eso no la hace menor, no la hace menos, la hace copartícipe al mismo nivel. Y esa palabra la vemos cuando Jesucristo habla, Jesús habla del consolador, otro vendrá.
igual que yo, a ayudarles, a consolarles, a estar con ustedes en la misma posición, no le resta, no tiene menos autoridad, ¿me entienden? Y eso es lo que tiene la mujer. Y sí, la Biblia da principios. Al hombre le dice, tú ama a la mujer, porque la forma en la que fue hecha, la forma en la que fue estructurada, la forma en la que fue diseñada por Dios, ella necesita de cuidados. Amar es proteger y proveer, eso es amar. A quien amas, lo demuestras, se demuestra el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, como demostró su amor, dio, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijan? El amor se demuestra, el amor es dar. ¿Qué da? Bueno, provee y protege. Efesios capítulo 5 y Juan 3:16, si los juntamos lo entendemos. Entonces, el varón ama a la mujer. ¿Cómo la ama? Proveyéndole. ¿Cuál es la falla? Que pensamos que es proveerle ropa, calzado, y algunos ni eso, ¿verdad? Esos, esos, ¿cómo pueden decir que aman? Por eso él dice, cómo te atreves a decir que amas si no provees lo que necesita? O sea, las necesidades esenciales, pero también proveer habla de sus necesidades de amor, de abrazos, de palabras. Todo eso el hombre lo debe de proveer. Un hombro, un brazo, un beso y proteger. El hombre protege y por diseño somos protectores. Ustedes véanlo. Cuando hay una situación, el hombre instintivamente va a poner atrás a sus hijos, a su mujer, y va a atacar, va a cazar, va a actuar por instinto. Y el instinto de la mujer es otro, ¿verdad? Es él me va a proteger. Ese fue diseñado. Y la mujer fue diseñada fíjense, la sabiduría, la inteligencia, el aprecio de la estética, lo vemos en Eva, ¿no? Cómo ella veía los frutos, veía las cosas que estaban mejor, hasta sabe hacer mejor, escoger los frutos, ¿verdad? Que vio este fruto ahí, ve la estética, siempre anhelante la sabiduría, ella por el conocer, sí voy a conocer más, voy a saber más, porque la mujer siempre está deseosa de saber más, de entender más, y lo vemos en las escuelas. O sea, hay estadísticas que no podemos negar. Ahí está, la mujer busca esa inteligencia, esa sabiduría. ¿Cuántos burrotes en las escuelas varones y las mujeres bien inteligentes? No digo que no haya varones también, ¿verdad? Pero hay estadísticas, porque así fue diseñada. Entonces, cuando se juntan, cuando se juntan los dos, o sea, imagínate qué Dream Team, qué equipo tan poderoso. Entonces, de las costumbres, de lo que sucedía en el tiempo, quedó un principio. Esa es la regla de la hermenéutica, el principio. Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pregunta, ¿solo esparcieron a hombres o también esparcieron a mujeres? Todo, hombres y mujeres, ¿no? O sea, ahora, las mujeres también predicaban, las mujeres también oraban, las mujeres también evangelizaban. En Hechos 18, dale vueltas a tu hoja. Es importante que lo leas. Si estás estudiando, no, nada más escuches y ya. Es importante que tengas tu Biblia ahí, tus apuntes del otro lado y cuando diga una cita vayas a buscarla porque nos hacemos bien perezosos. Ya dijo, ya. Y cuando tú lo ves y cuando tú lo lees hace un efecto en tus conexiones, hace un efecto. Entonces es importante que tus conexiones cerebrales estén bien shush, estén activas. En Hechos 18:26 dice cuando está predicando Apolos, ¿no? Un
predicador muy capacitado. O sea, la descripción que tenemos de Apolo es que era una eminencia, una persona muy docta, con el conocimiento. Y entonces estaba él predicando y dice el verso 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, fíjense quiénes estaban. Ahí había una mujer, ¿no? Priscila y Aquila. ¿Qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente. Me gusta no pleonasmo, ¿cómo se dice? Cuando se repite una palabra, la redundancia. ¿Por qué tiene redundancias la Biblia? Cuando la Biblia tiene una redundancia es porque es muy importante y nos quiere clarificar. Ahora sí que pudiéramos poner, válgase la redundancia, porque quiere ser muy, muy exagerado y preciso en lo que va a decir. Más exactamente, ¿sí? O sea, a ver, mira, sí está bien eso que dices, pero aquí te está, te está fallando esto, aquí te estás equivocando con esto. ¿Y quién lo hizo? Dice que estaba Priscila también, estaba Aquila, el principio, estaba el varón y estaba la mujer. La mujer podía, la mujer decía, pero siempre tenía que una autoridad, tenía su varón, no una Débora como el espíritu de Débora, esta reina, que si Acab decía algo, ella, cállate, tú cállate, tú sientes, a ver, tú no sabes. A ver, ¿quién estudió? Yo fui la que estudié, ¿verdad? Tú cállate, tú eres un burro, tú no sabes, yo voy. O si le llaman para algo, oye, fíjate, hay esto, toma decisiones sin tomar en cuenta a su esposo. No, él va a decir que sí. ¿Por qué? Porque yo soy quien sabe. Él es burro. Él no hace. Él no tiene iniciativa. Vienen conmigo y me dicen, pastor, es que mi esposo no es el sacerdote, no es el varón. Pues no, mientras lo estés castrando, no va a ser, y perdón la expresión tan dura. ¿Por qué? Porque quieres que sea el varón, quieres que tome las decisiones, quieres que tome la iniciativa y tú no cierras la boca, tú no te callas, tú no te haces a un lado y lo dejas que tome su lugar, lo estás usurpando, usurpadora. Bueno, tú no, quien no lo hace, ¿verdad? Este no es para los que ya son entendidos, ¿verdad? Es por si vino alguien ahí a ver qué están diciendo, qué están haciendo. Y si no estás poniéndote en el orden, entonces sí es para ti. Ah, ya me imagino ahí cómo se va a poner ahorita. Bueno, entonces les decía, va y habla, ¿verdad? Entonces la mujer está participante. ¿Por qué? Porque es el principio que el Señor deja. Entonces, espero que ya nos haya quedado claro entre un principio y una costumbre. Era necesario que yo lo volviera a decir. Ay, 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 no sé ni cuánto tiempo llevo. Vamos a ver dentro del análisis lingüístico, que es lo que estamos estudiando. Ese es el gran tema, el análisis lingüístico. No sé cómo ver aquí. ¿Cuánto tiempo llevo? Como ahora lo estoy haciendo aparte. Bueno, si no, ahí me aguantan ustedes. Dentro del análisis lingüístico, vamos a ver hebraísmos. Hebraísmos. ¿Ok? Hebraísmos. Pongan esa palabra. ¿Qué es esto? Pues la Biblia se escribió dentro de un contexto judío y ellos tienen sus costumbres y sus propias expresiones en su idioma que hablaban en ese tiempo, en la región que se encontraban y en lo que lo rodeaba. A eso se le llaman hebraísmos, a las costumbres y frases que ellos mencionaban que eran parte de su cultura, expresiones propias de los judíos, así como cada cultura tiene sus propios mexicanismos. No sé en Argentina cómo le llamarán argentinismos. No sé, ¿verdad? Pero por eso la importancia de que tengas un diccionario bíblico. Ahí la importancia.
la importancia de que cuando tú vas a hacer un análisis, una exégesis, debes de tener dónde escribir, porque eso de que lo tengo aquí en la mente no funciona. Debes de tener tu Biblia. Si tú ya estás estudiando hermenéutica, yo te sugiero tener algunas otras versiones de la Biblia como referencias, porque alguna te aclarará más. Entonces te sugiero tener unas dos o tres en total. Hay aplicaciones que te permiten hasta cuatro. En Eastword, tú abres una, o sea, buscas la cita que quieres en la computadora. No sé si en la tableta, en el iPad funciona así, pero en la computadora le pones y te aparece cuatro columnas con el mismo pasaje, pero en las versiones que tú escojas. Entonces te sugiero que tengas un diccionario bíblico, porque el diccionario, dependiendo el pasaje, te va a decir el significado. Si tú usas el Strong y buscas la palabra vida, vas a ver que te aparece vida y te aparecen un montón de números, pero luego abajo te vuelve a aparecer vida con otros números y abajo otra vez vida con otros. Entonces dices, pues ¿cuál de todas las vidas es? Pues es que cada una se refiere a algo diferente, puede ser un hebraísmo, ¿no? Solo por mencionarlo, ¿verdad? Entonces, con tu diccionario vas a buscar la cita bíblica. Primero tienes que identificar que sea la misma cita que tú estás buscando para que no te equivoques. Una vez que localizas tu cita bíblica, entonces ya puedes ver qué significa. Esto para los que usan diccionario de papel. Para los que usan el diccionario bíblico, hay una versión en la misma aplicación que ya viene con los números. Entonces, cuando tú la estás leyendo, la Biblia ya te aparece con los números y ya nada más le das clic a la palabra y a un lado directito te aparece el significado en el diccionario que estés usando. Yo les recomiendo que ya tengan su diccionario, por favor. Ya a estas alturas, hasta gratuitos, mano. Hasta gratuitos. Ya quien no es porque no quiere. Y importante que tengas una fuente de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Algunos dicen usos y costumbres hebreos, usos y costumbres judías, usos y costumbres en tiempos bíblicos. Te sirven, todos esos te sirven. Y en Amazon venden unos, si tú tienes una cuenta Kindle, te van a salir más baratos. A mí me gusta, la verdad, me gusta en papel, pero te confieso que tengo algunos libros dobles. O sea, lo tengo en papel y lo tengo digital. Digital porque cuando viajo, pues me evito tanto peso, ¿verdad? Entonces ya lo tengo ahí. Pero la verdad me gusta más leerlo miren, tengo ahí está, ¿cómo se llama? El portalibros y así es más cómodo. Lo pones, el portalibros y me gusta porque lo rayo y quizás es nostálgico, pero me gusta más. No sé, hasta siento que aprendo más. Pero a veces cuando ya estoy estudiando, mi escritorio no es tan grande, tengo otras cosas que ocupo en mi administración diaria. Entonces ya teniendo en la pantalla varias cejas abiertas, tengo ahí el diccionario y eso ayuda para que cuando me encuentro con esto, voy al diccionario y encuentro la relación de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos hebraísmos. Y dentro de los hebraísmos se encuentra el lenguaje fenomenológico en los hebraísmos, lenguaje fenomenológico. ¿Qué significa en la Biblia? Pues que los hombres que escribieron la Biblia describen las cosas tal y como aparece a simple vista, usando el fenómeno que vieron, ¿verdad? Miren, un ejemplo. Génesis capítulo 15, versículo 12. Génesis 15, 12.
le sigo buscando a ver si aquí encuentro dónde se ve el tiempo, pero no le puse. Dice así, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Se fijan el lenguaje que ocupa en este hebraísmo? La caída del sol. ¿El sol cae? No, no, el sol no se cae, no se cae, pero nos está dando este hebraísmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos está describiendo cómo se ve a simple vista. Pues, cuando va bajando, parece que va bajando. Nosotros ya entendemos todo el movimiento cósmico, pero él entiende que va bajando. Entonces dice, a la caída del sol, luego dice la gran oscuridad, ¿verdad? Cómo se oscurece. Quizás no hubo luna o algo así, pero entendamos el tema, ¿verdad? Que está usando un lenguaje fenomenológico. Eh, otro, otro. Éxodo 22:26. Éxodo 22:26. Si tomares una prenda en el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. ¿Cuál es el lenguaje fenomenológico? A la puesta del sol, ¿verdad? ¿Cuándo? Pues, a ver, yo creo que ya lo entendiste. En tu resumen, último resumen de esta clase, vas a agregarme un ejercicio. Por cierto, ya avancé con las tareas, muchachos, es mucho, la verdad, esta clase requiere que lea muy detenidamente y hay algunos que no completan los ejercicios, o sea, hacen el resumen, pero no hacen el ejercicio. Entonces, si no tiene el ejercicio hecho, no les es todo o nada, así, es todo o nada. Pones el ejercicio completo o no hay nada. Y para este resumen, te voy a pedir que pongas un ejercicio. Son sencillitos, exageran ustedes como si fueran muy difíciles. Vas a subrayarme el lenguaje fenomenológico de Mateo 5:45. ¿Ok? Seguimos en los hebraísmos. Otro hebraísmo es el uso de lo absoluto por lo relativo. Lo absoluto por lo relativo. Vamos a entenderlo. Dice Lucas 14:26. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Opas, entonces sí, está bueno, ¿verdad? Estamos hablando de lo absoluto por lo relativo. Entonces, si yo leo esto, o sea, digo, es un absoluto. Me está diciendo que tengo que aborrecer, ¿no? Bueno, a ver, lo entenderíamos como un absoluto, pero no es algo absoluto. O sea, lo podríamos entender como que me está diciendo, debes absolutamente de odiarlos, alejarte de ellos, pero no. O sea, ese absoluto lo debemos de entender como un relativo. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque la misma palabra recuerda el contexto y la suma de la palabra. El mismo Jesús nos anima a amar el principio de Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, el principio aquí es absoluto por lo relativo. Bueno, ese absoluto debes de aborrecer, debes de dejar, ¿verdad? A tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos, a tu propia vida. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este hebraísmo? Importancia, ¿verdad?
de ser un discípulo, la importancia de el esfuerzo que implica seguir a Cristo, dejar las cosas atrás, los compromisos, muchas cosas vas a tener que sacrificar por amor a Cristo, por servir a Cristo, por estar con el Señor. Entonces, de lo absoluto a lo relativo. ¿Te das cuenta del hebraísmo aquí? ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Cómo va? Hay versiones que lo interpretan de esta manera, mira. Esta es palabra de Dios para todos. Malaquías 1:2. Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Perdón. Les estoy leyendo otra. Me pasé al siguiente ejercicio. Bueno, si ustedes miran ahí en la versión de Palabra de Dios para Todos, van a encontrar van a encontrar una mejor interpretación de lo que dice este pasaje. Vamos a cerrar eso. Yo creo que lo han entendido, yo creo que les ha quedado claro este hebraísmo, ¿verdad? De lo absoluto a lo relativo. Vamos a ver uno más, un ejemplo más, perdón. Es que luego hago mis apuntes y, y, bueno, ¿para qué les digo cómo están mis apuntes? Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Cuál es el hebraísmo? Ya puse el principio con el pasaje anterior de aborrecer a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Estamos viendo el hebraísmo. No es que Dios odiara a Esaú, es el hebraísmo, es un hebraísmo. Lo que está haciendo es resaltar el momento, lo que está haciendo, el error que tiene, pero resaltar la gracia y el amor de Dios al escoger a su hermano, al escoger a la nación judía, al escoger a Jacob. ¿Sí ves? O sea, cómo lo lleva de un absoluto a un relativo para explicarnos. O sea, fue tan grande que lo aborrecí. No, no lo aborrecía, pero nos explica, nos deja entender la gracia tan grande. Y miren, se los voy a poner a nuestro tiempo. Luego nosotros decimos, tú nunca me entiendes. A ver, ¿nunca entiendes? ¿Nunca entiendes? ¿Verdad que no es así? ¿Por qué ocupamos esa frase? Ah, para resaltar el momento, para resaltar la situación. Bueno, eso precisamente es el hebraísmo, ¿verdad? Como lo aborrecí a Esaú, o el que no aborrece a su padre y a su madre. Ah, este es su relativo, aquí lo entendemos. Vamos a ver uno más. Primera a los Corintios 1:17. 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. ¿Identifican ahí el hebraísmo? ¿Lo identifican? A ver, ¿cómo le hacemos? Pónganlo, escríbanlo ahí para que ahí mismo ustedes, a ver cómo es que escuchen la opinión. ¿Dónde ven aquí un hebraísmo? Y explíquenlo, y explíquenlo, escriban. Ahí supongo que es YouTube. Ahí en YouTube escriban. Sí, sí, es YouTube. Escriban. Sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz.
¿Ya? Recibimos, ¿hacemos otro? Vamos con otro. Marcos 9:37. Si te atrasaste, páusale. Páusale, pero escríbelo. Entiéndelo, platícalo con quien está. Hay algunos de ustedes que están de dos, de tres. Platíquenlo, mastíquenlo y escríbanlo. Vamos a ver otro. Marcos 9:37. El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A ver, ¿recibimos a Jesús, sí o no? ¿Recibimos a Jesús, sí o no? Bueno, pero recibimos la Trinidad, ¿sí ven? Recibimos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos a Dios viviendo en nosotros. O sea, de lo absoluto nos da un relativo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Este pasaje de Primera de Pedro, en su resumen, pónganme aquí donde ven el absoluto y el relativo. Absoluto y relativo. Vamos a parar aquí porque nos vamos a meter al lenguaje de filiación. Vamos a seguir con este tema, pero lo vamos a hacer de los hebraísmos, el tema de los hebraísmos, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sale? Tengan unas felices vacaciones, no pierdan el ritmo de leer, de meditar la palabra de Dios, no pierdan el ritmo de siempre, ya debe de ser parte de sus vidas. Y como les digo, a veces me es necesario hacer este tipo de clase porque el ministerio me demanda hacer otras cosas y no quiero simplemente no estar presente. Entonces, de esta manera puedo estar presente sin estar presente. Qué cosas, ¿verdad? Dios les bendiga y Wikibao.